con este micrófono. Venga uno aquí con este micrófono. Venga uno aquí con este micrófono. Venga uno aquí con este micrófono. Yo les enseño a discutir. Es que los profesores a lo único que les enseñan es a gritar y a insultar y no les enseñan a debatir, les retuercen el cerebro. Reflexionando sobre las anteriores declaraciones, el escritor colombiano Joaquín Robles Zavala nos dice: cuanto mayor es la formación de un individuo, más profunda será su capacidad de racionamiento y mucho mayor su responsabilidad para con los otros. El mito de Prometeo se puede leer como el conocimiento que el maestro comparte con sus educandos, la llama que ilumina la oscuridad y que les permitirá luego a esos prospectos de ciudadanos no solo ser hombres o mujeres políticamente críticos, sino también comprensivos con relación al otro y valorarlo en su dimensión estrictamente humana. Colombia es uno de los pocos países del mundo que no valora en su dimensión de formador al maestro, quizá porque somos el resultado de una cultura tradicionalmente oral que cree más en la retórica y la acción que en el conocimiento que emerge de los libros. Quizá porque la gran mayoría de los educadores del país hacen parte, como los policías y militares, de una escala social que no produce dinero. En otras palabras, no contribuye en lo práctico al mejoramiento del Producto Interno Bruto. De manera que, a pesar del mejoramiento de los aportes en educación hechos por el presidente Santos durante su gobierno, Colombia sigue siendo, según un informe de 2017 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, el país de América Latina que menos presupuesto invierte en la formación de los ciudadanos, un promedio de $3.245 por estudiante. A pesar de los imaginarios existentes sobre el maestro en Colombia, que en muchos casos se reducen a la idea del maestro como un funcionario público o un cuidador de menores, la mayoría de las personas que elegimos la docencia como profesión lo hicimos por una convicción política, motivados por la idea que la educación es el único medio para superar la violencia y construir una mejor sociedad, más justa y democrática. Como la mayoría de los derechos, los adquiridos por el gremio de los maestros son el resultado de acciones políticas que en muchos casos deben llegar al extremo de procesos de resistencia, como asambleas, paros y movilizaciones en las calles. Lo que queda de educación pública y gratuita en Colombia ha sido el resultado de la lucha de los maestros y de estudiantes, incluso a costa de la vida de cientos de personas. Cuando se presentan coyunturas como las actuales, en la que estudiantes y maestros se movilizan por la defensa de la educación pública, por el acceso, por la dignidad de la educación, nos surge la pregunta: ¿quién piensa en los docentes de la educación privada? ¿Quién piensa en ese grupo de personas que también construyen país desde la educación, pero que al ser empleados del sector privado no cuentan con las mismas garantías y oportunidades de los maestros del sector público? El objetivo de este video es visibilizar las problemáticas que enfrentan los docentes de las instituciones educativas privadas del país, además de cuestionar cómo en ese sector no solo existen unas relaciones de explotación laboral, sino una despolitización de los maestros, que impotentes frente a las reglas de la oferta y la demanda, viven en la incertidumbre y la imposibilidad de asociarse o movilizarse para defender sus derechos. Según la firma Sapiens Research, en Colombia existen 13.000 instituciones educativas, de las cuales un poco más de 9.000 son públicas. Esto quiere decir que más del 20% de los colegios del país son privados. Por lo tanto, el número de docentes que trabajan en instituciones privadas es significativo.
Indagando inicialmente desde artículos de prensa e investigaciones que exponen las problemáticas de los docentes de instituciones privadas, desde la experiencia de los actores, identificamos lo siguiente: cargas horarias de atención al aula, a clases, mayores a 6 horas diarias. Atención a estudiantes en las 2 jornadas por el mismo salario. Obligación de ir a trabajar sábados y hasta domingos para jornadas pedagógicas y temas de tipo administrativo. Salarios no correspondientes al escalafón docente. Falta de posibilidades de ascenso y promoción laboral. Marcada subordinación a directrices de superiores jerárquicos. Poca deliberación y participación en discusiones pedagógicas y de organización institucional. Miedo constante a no renovación del contrato laboral a fin de año. Contrato laboral de 10 meses y desempleo los otros 2. El docente Carlos Alberto Mejía expone cómo, en muchos casos, la legislación nacional, expresada en el Código Sustantivo del Trabajo, favorece estas condiciones y comenta casos de compañeros docentes en el Valle del Cauca que trabajaban para colegios arquidiocesanos, donde su horario de trabajo es de 6:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Es decir, que estos docentes atenden las 2 jornadas en actividades de aula. El mismo docente comenta cómo él mismo experimentó esta situación. Quisimos indagar cómo se presenta esta problemática en nuestro contexto y recurrimos a una historia de trayectoria de una docente del departamento de Antioquia a la que llamaremos María. María se graduó como normalista superior a los 17 años. A esa edad empezó a trabajar en un colegio privado, donde estuvo durante 4 años. Luego trabajó otros 5 años en otra institución privada, que califica como una mejor experiencia. Desde hace 3 años trabaja con el Estado y ha transitado por 2 municipios en colegios rurales. A sus 30 años de edad, María ha dedicado 12 a la docencia, casi la mitad de su vida. Siente que tiene la obligación de formar personas integrales, también que muchas veces le toca hacer el trabajo de padre y madre de los estudiantes, porque hay niños muy solos, manifiesta. Comenta cómo muchas veces se debe parar una clase para reflexionar con los estudiantes porque el grupo no está en condiciones para el trabajo académico. Para ella, lo más importante es formar seres humanos integrales y lo académico es algo secundario. Rescata lo positivo de su trayectoria en el sector privado como una experiencia, como una formación que le ha permitido llegar al sector público. Sin embargo, después de varios años también es crítica de su trayectoria por las 2 primeras instituciones. Comenta María: a nivel académico y económico fue muy duro, especialmente el primer colegio. La administradora del colegio era una señora a la que la plata se le volvía plata de bolsillo. Entonces se llegaban 2 meses sin recibir el salario. Los profesores llegaban y decían cuánto se querían ganar, no había escalafón. Mientras el salario de ella era un poco más del básico, los profesores nuevos tenían ingresos más altos. Su salario nunca fue nivelado con el de sus compañeros. Sus horarios iban de 8 de la mañana a 5 de la tarde, sin reconocimiento de horas extras, y algunos días debía asistir los fines de semana a actividades institucionales. Como en otros testimonios, María nos cuenta cómo a final del año escolar le cancelaban la liquidación y el mes de noviembre, aunque muchas veces debía esperar por estos ingresos hasta el año siguiente, quedando a la expectativa hasta enero para la renovación de su contrato. Siempre era incierto, nunca existía la posibilidad de ahorrar. En diciembre debía trabajar en almacenes por temporadas para solventar los gastos. María nos comenta otros detalles sobre cómo se violentaban sus derechos laborales. En el primer colegio me tocó muy duro porque así fuera final de año, la administradora nos decía que no había plata y nos mandaba así para la casa. Incluso llegó a ser tan humillante que ella decía, si llegan 200.000 pesos hay que repartirlos entre todos. Entonces éramos 20 profesores esperando que llegaran los papás con los pagos para que nos repartieran lo que llegara. Entonces
Cuando yo me salí, hubo compañeras que les tocaba salir con 47.000 pesos un noviembre. La parte económica nos tocaba muy duro en el sentido que cuando nosotros nos enfermábamos, llegó a un punto que no podíamos ir a urgencias, sino ir al colegio a pedirle plata a la administradora del colegio porque ella no había pagado la seguridad social. Entonces nos tocaba ir donde ella, contarle la enfermedad, contarle los síntomas, ya ella decidía qué plata nos daba para poder asistir a urgencias. Entonces mire, la parte de salud fue muy dura. La parte del sueldo, como le digo, se llegaban 2 meses sin recibir salario y se llegó también al extremo que, o sea, ya le decían, no, es que, o sea, tengo que pagar la luz. Y ella tenía la manera de contestar que decía, dígame cuánto es el recibo. Y daba solamente el abono de lo que valía el recibo. En los otros colegios a mí me daba hasta miedo los rectores. Yo muchas veces hasta me bloqueaba cuando les iba a decir algo porque me daba físico miedo, pues porque tenían la costumbre de llamar la atención en público y de como de ridiculizar y de muchas cosas, entonces ya uno se cohibía mucho de lo que iba a decir. María también nos comenta cómo la carga académica era amplia, incluyendo áreas para las que ella no estaba preparada como filosofía en los grados 10º y 11. También cómo el contrato y la permanencia de los docentes en estas instituciones depende de la aceptación de los padres de familia. Incluso comenta que era tratada como una empleada por los estudiantes de primaria, que constantemente exponían que estaban pagando. En el segundo colegio nos cuenta cómo debía utilizar un uniforme de sastre y usar tacones, algo que le resultaba incómodo para trabajar con niños. Explica cómo en el sector público de la educación ha encontrado muchas ventajas, cómo se respeta su escalafón docente, sus horarios. Además hay un mejor ambiente laboral en el que reconoce a sus compañeros y rectora, ante todo como muy buenos seres humanos. También en sus relaciones con los estudiantes y padres de familia hay un reconocimiento de su profesión. En su nueva escuela no se siente como una empleada, dice María. Los padres respetan mi criterio y mi autoridad como docente. Finalmente, expresa cómo los docentes de instituciones privadas están solos y son ajenos a las causas políticas del movimiento de maestros, cómo esos temas y esas luchas les resultan distantes y cómo se sienten impotentes para reclamar sus derechos por la explotación, la necesidad y el miedo a perder su trabajo.